Yes. Eso, te está copiando. Vale. Bien, primero quiero oír opiniones. Me ha Bueno, parecido, ya sé la de Alejandro, que es rara la novela, y no, que que tiene un le... estilo peculiar. Tiene un ritmo, tiene cierto ritmo y cierta soltura, pero a su vez es como, no sé, es algo muy diferente a lo que había leído hasta ahora y a lo que estaba acostumbrado. Yo estoy más acostumbrado a leer cosas, cosas de objetivistas. Entonces, esto es algo, es un estilo completamente diferente. ¿Cómo, no sé cómo lo definiría? Bueno, sí, como si fueran pinceladas. Sí. Bueno, es un estilo completamente diferente de todo lo que ha hecho este autor. Entonces, no es solamente raro para ti porque no estás acostumbrado a este tipo de literatura, sino que también es raro para el autor y es raro para la literatura en general. ¿Qué Ah, ocurre? Que yo elegí esta novela porque se puede abarcar desde diferentes perspectivas y mm, puede tener mm, muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué hacemos con ella. Es un texto que da mucho juego, que es muy jugoso y que tiene mucho que comentar. Entonces, mm, es muy interesante. Tienes que... Ahí ya está. Tenías que quitar uno porque si no se iba a Ah, repetir. ok, vale, vale, vale. Ese era David que se estaba conectando, vale. sí, Yo pensando a ver quién se había colado en la conferencia y alegrándome. No, Bueno, bueno, seguimos, pero primero opiniones. Vamos a ver, David, ¿qué te está pareciendo? a mí me ha gustado. Em, Claramente es un estilo diferente al de Ayn Rand. Si bien el de yo cualquiera. comparto gran parte del credo objetivista, sí considero que Ayn Rand en algunas ocasiones, en algunas obras, sí nos trata como tontos. Entonces, este es un estilo como más respetuoso con el lector, si se pudiera llamar así. Ujú. Da lugar más a la indagación, a la imaginación, y me ha gustado. He llegado hasta el capítulo 6, o sea, voy a pasar al 7, hasta la parte en la que han internado a Desamparado, que está ahí como en una clínica psiquiátrica. He llegado hasta ahí, pero es una lectura muy entretenida, creo que engancha desde el principio. Ahora, no sabía que este estilo es distinto incluso en el mismo autor. Eso me parece interesante y ojalá pudiéramos ahondar un poco más en ello. Yo lo que tengo entendido es que esta es una obra póstuma. Es como No, del año, ¿no? póstuma, ¿a qué te refieres? ¿Que se ha publicado después de la muerte del autor? Sí. No, no, se ha publicado Ah, durante la vida del autor, aunque sí que es verdad que ha tenido muy poca difusión, obviamente, pero, y ahora hablaremos de esto también, hay una teoría, hay una conjetura mm, en los círculos literarios de Rusia que esta obra fue escrita específicamente para Stalin y Stalin la leyó. ah, Entonces, y ahora comentaré un poco por qué es así, por qué se cree eso. Ah, pues Entonces el diablo, Satanás era Stalin, por así decirlo. am, hay, Estaba mu- diciéndole a Stalin, eres este hombre. hay muchos paralelismos, incluso dicen, hay rumores que en la primera redacción de la novela, eh, al final de la novela, Voland, el diablo, decía,
mientras en esta ciudad está reinando el hombre con bigote grande, yo no tengo nada que hacer aquí. Con bigote grande. Sí, Ah, bueno, Stalin tenía bigote, ¿no? es verdad, lo dice. Sí. Bueno, esa parte se quitó de la redacción final, entonces ya no está y no podemos saber a ciencia cierta si eso fue verdad o no, pero hay testimonios que dicen que sí. Entonces, esto tiene muchos paralelismos y cuando vayamos a ver algunas escenas en concreto, vamos a ver cómo efectivamente se refleja toda la vida de esa época en la novela. A ver, ¿qué Yo ocurre? estoy por, yo estoy Sí, por donde conoce al maestro. Y intuyo que no lo dice expresamente, pero la chica de la cual él habla es Margarita. sí, sí, es Margarita. También hablaremos del simbolismo de los nombres y del texto de origen de este texto, porque sabemos que todo conocimiento y todo arte se construye en base a lo anterior, ¿no? Y en este caso, la literatura en general está basada en la cultura grecorromana. Hmm. Tenemos una cantidad de tramas muy limitadas, o sea, de cómo puede desarrollarse la situación, y una cantidad de arquetipos, y tenemos que jugar con ellos para construir una historia. Siempre la historia va a encajar en algún tipo de trama que se remonta a la cultura griega o grecorromana, ¿no? Siempre vamos a Ujú. tener un referente ahí. Por ejemplo, conocemos la Odisea, Sí. la Odisea Ujú. de Sí. Homero. Pues en la literatura mundial hay miles de Odiseas, de todo tipo, de todo índole, de toda índole. Y existen tres tramas mayores, pues si le hacemos caso a Borges, que yo sí le hago caso porque es un referente para mí. Si le hacemos caso a Borges, pues existen solo tres tramas en toda la literatura mundial, que son eh, las aventuras o el viaje del buscón o de un pícaro, que sería la Ujú. Odisea, el asedio de una ciudad, que sería la Ilíada, y la autoinmolación del dios para salvar la humanidad. Son Y no esas. hay, ¿Mm? perdón, y no hay ninguna de un romance. Pues podemos buscarlo, podemos buscarlo. Yo siempre he conseguido encajar. Se trata de encajar exactamente, no es una cosa que, o sea, hay que ser un poco imaginativo para encajarlo, ¿no? Porque Hmm. la literatura mundial son millones de volúmenes y tienes, obviamente cada uno tiene su valor y cada uno tiene su significado y tiene su originalidad. Entonces tú no puedes decir que todo es réplica, no es réplica, pero los esquemas se repiten siempre. Puede ser digamos, una mezcla de esquemas, pero siempre está ahí al menos uno de los tres esquemas. Y luego están los arquetipos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, esquemas y por otro lado, arquetipos. Por Hmm. ejemplo, el arquetipo del héroe. ¿Cuál es el héroe? El héroe es el que siempre está muerto, Aquiles. Aquiles muere. Aquiles no tiene forma de sobrevivir en la literatura, en el colectivo, en el inconsciente colectivo, no tiene forma de sobrevivir. Si sobrevive ya no es un héroe, tiene que morir. Entonces, cuando, cuando decimos que, por ejemplo, alguna obra no es coherente o tiene una incontingencia, nos referimos a eso. Desde el punto de vista de la crítica literaria, nos referimos a eso, que
es un arquetipo que no cumple su misión. Tiene rasgos de un arquetipo, pero luego no es el arquetipo que pensábamos que era. Se comportaba como héroe, pero sobrevivió, ¿no? Pues esas serían, digamos, los dos pilares sobre los que se basa la teoría que he estudiado yo, digamos. Hay muchas más, hay muchas otras, ahora están muy de moda las teorías postmodernistas, las feministas y todo eso, pero lo que es literatura, el resto tiene implicaciones sociológicas, implicaciones filosóficas, implicaciones económicas, políticas, lo que quieran. Lo que es puramente arte, estética y literatura es esto. Y entonces de ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Para qué leemos? Uy, esa es una pregunta muy, Bueno, ¿para qué muy lees tú? filosófica. ¿Para qué Ah, lees tú? yo leo para saber más y Ajá. para conocer otros puntos de vista, otras visiones que otras personas me puedan aportar. Muy bien. Para saber más, leemos literatura de ciencia, ¿no? Ujú. O sea, es una función puramente cognitiva. Eh, para conocernos a nosotros mismos y para conocer a otras personas, leemos literatura, leemos ficción. Y esto te va a resultar interesante, Alejandro. Desde el punto de neurociencia, el ser humano es el único ser que es capaz de experimentar emociones acerca de cosas imaginarias, acerca de cosas que nunca Ujú. existieron. Tú Por ves eso una tenemos tanta película. ansiedad. Claro, tú ves una película y sabes que esos personajes jamás existieron, jamás les pasó esto, lo que tú estás viendo, y sin embargo, tú sientes simpatía, empatía o ansiedad o furia o rabia por ellos, ¿no? Esa es la característica del cerebro humano. De hecho, estamos fabricados así, estamos fabricados por sentir empatía. Y eso es lo que hace que la literatura sea tan importante y la lectura en general sea tan importante. Mm, entiendo. Sí, Mm. cumple una de las funciones del alma, por así decirlo, de que Sí. necesitamos ver Bueno, reflejado nuestro mundo de una forma. el Y alma, el alma para mí no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? Entre comillas, no tiene comillas. El alma es algo muy real. El alma es las de emociones, la los conciencia. sentimientos, Sí, sí. los sentimientos, lo que sentimos. Lo otro, la conexión con lo divino sería el espíritu. Y eso sí que podemos debatir, que para mí también existe, pero no tiene, digamos, no tiene una representación material en el mundo. Pero el alma sí, el alma, oye, tú te enfadas y eso es una función del alma, enfadarse. Eso no es una función del cuerpo ni de la mente. La mente no se enfada, digo yo, ¿no? Bueno, la mente sí que se enfada si consideras que la mente, o sea, las emociones surgen de la mente, en ese sentido. Pues Y esta surgen no es de la la mente. mente, surgen de la mente y tienen representación corporal, pero no tienen su lugar ni en la mente ni en el cuerpo. No. Estamos hablando de la mente, no estamos hablando del cerebro. Mm. Son Uy. cosas distintas. ¿Dónde Ujú. está la mente? ¿Tú qué opinas, David? No, yo una vez leí que las emociones, sobre todo las negativas, surgen de una interacción cerebro-intestino. Incluso creo que lo leí con ese nombre, inteligencia intestinal, algo así. Eso Entonces, existe también, sí. sí, dice que esa parte es autónoma, claro, está coordinada con la mente, pero que las emociones surgen de allí. Por eso es que tienen también su manifestación somática en esa parte del cuerpo.
No todas, ahí normalmente, ahí donde surge y a donde va es el miedo. Cuando tienes miedo, Sí, lo sientes un negativo. vacío en el estómago. Ujú. Lo O sientes, es enojo. real. Mm. Sí, sí. Exacto, pero o sea, tú dices que viene de un alma entendida como algo fuera del cuerpo. Un alma entendido como un compendio de o una estructura que no sabemos dónde está, pero existe porque tiene sus manifestaciones. Mm. ¿Mm? Ya. Interesante. Bueno, Bueno, en fin, para no liarnos. Entonces, eh, si les parece, vamos a centrar en esas dos cosas, en la trama y en los arquetipos, que en este caso serían los personajes, ¿vale? Vamos a ir vale. descubriendo poco a poco hasta dónde hemos llegado, capítulo 6 más o menos, para no hacerle un spoiler a David. Se me lo Pues vamos merecería, a... pero bueno. ¿Mm? Se merecería que le hiciéramos spoiler, pero bueno. ¿Tú querías hacer No, spoiler? no, no, no. Sí. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, pero yo propongo que miremos las tramas en este caso y los personajes. Y a partir de ahí vayamos construyendo nuestra opinión sobre esta obra. Pues las tramas, en realidad, esto no es una novela, estos son tres novelas en una. Y está hecha según el clásico canon de los cuadros de Renacimiento. ¿Han visto alguna vez algún cuadro religioso? Siempre hay dos o tres planos. Siempre está arriba de todo Dios, en el medio el mundo terrenal y a veces abajo está el infierno. Pues esta novela está hecha de tres novelas que a veces se entrelazan y otras veces se separan, se bifurcan, ¿no? Pero son tres novelas en tres planos. Están ocurriendo no simultáneamente, porque en realidad algunas ocurrieron en el pasado muy remoto y otras están a punto de ocurrir y otras todavía les falta mucho para que ocurran, pero están, mm, están todas en esa jerarquía, tienen una jerarquía que refleja exactamente eso, el cielo, el mundo del Dios, ¿no? El mundo terrenal y el inframundo, donde reina el diablo. Y en este caso, me resulta muy curioso el, el epígrafe. Epígolo, el prólogo. Eh, la parte, las dos líneas que están aquí arriba del todo. Aún así, dime quién eres. Soy una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y que siempre practica el bien. Esto es el, el texto de origen de esta obra es Fausto. La leyenda de Mm, Fausto, ¿la conocen? de Goethe. De Goethe. En realidad es una historia medieval o incluso un poco anterior la trabajaron muchos autores, incluido Christopher Marlowe y Goethe es el más famoso, por supuesto. Es la leyenda del doctor Faustus que literalmente vende su alma al diablo. Vaya. ¿Sí? ¿Te suena, Alejandro? No, pero me está gustando mucho cómo lo estás contando. No, no había caído en que son tres novelas en una. Hmm. O sea que, Sí, y esos tres planos. Es de ahí, que. de ahí la falta de transición. Aunque si te fijas, en algunos casos, más concretamente en el primer capítulo, Ujú. al final del primer capítulo, hace una transición. Al segundo Y, sí.
y es bastante fluida, pero claro, no puede hacerlo siempre. Es una, digamos que es un truco brillante, es es No me una acuerdo. herramienta muy bonita, pero no puede usarla siempre. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No. ¿Te Bueno, acuerdas tú de algo? ahora llegaremos. Vale, pues el doctor Fausto es un sabio y ha alcanzado la cumbre del conocimiento de su época y de repente decide invocar al demonio. También es un hombre muy piadoso, es muy religioso y sabe que es un santo, que a él un demonio no le va a hacer nada. Invoca al demonio y el demonio pues le promete todo lo que suelen prometer los demonios. Mefistófeles se llama en este caso el demonio y, y pues le brinda todo el poder, toda la salud, toda la sabiduría, toda la fuerza, toda la riqueza del mundo, pues Fausto feliz. Y claro, en Espera, su... ¿eso aparece en este libro? Porque no me No, no, acuerdo no, ya. no, 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 estoy contando el origen, de dónde viene este texto, Ah, vale, vale. la Que base. lo- vale, la Estoy base contando la histórica, leyenda la de base histórica Fausto. literaria. Ah, Sí, vale, vale. sí, Oye, qué bueno. vale. Cuenta, cuenta, ¿Y cuenta. qué ocurre? En Fausto viaja por todo el mundo, conoce a todos, viaja al pasado, viaja al futuro, hace lo que le da la gana, literalmente. Y en lo que hace, y en cuando hace lo que le da la gana, se enamora de una chica muy buena, muy religiosa, pues ¿qué pasa? Que al final, eh, por su culpa, la chica muere y le desgracia la vida, pues la hace muy infeliz, al final se muere la chica se llama Margarita. Ah, Vale, esto es digamos, un recuento de la leyenda, el compendio de las leyendas o de las historias que se han contado sobre Fausto, ¿vale? No es la réplica exacta de la obra de Goethe. Y la gran pregunta es, al final, si se salvará a Fausto o no. Pues según algunas se salva porque al final se arrepiente, muy católico eso. Primero tú haz lo que te dé la gana, luego compras una indulgencia, te arrepientes y ya está, estás salvado. Según otras, pues no, se arrepiente mucho, pero no logra salvarse. Vamos a dejarlo ahí porque aquí no, aquí el enfoque no está en también, lo veremos, en la salvación, pero hay otro enfoque más importante. Eh, Bulgakov venía de una familia muy religiosa. El autor del Maestro y Margarita venía Mm. de una familia muy religiosa y todos eran muy devotos, muy casi practicantes, ortodoxos, ¿no? En la religión ortodoxa no se dice practicante, pero sí muy devotos. Lo que aquí llamaríamos católicos practicantes, ¿no? Pues ortodoxos practicantes. Y fue el primero en su familia que un poco dejó de lado el tema de la religión. No dejó de ser religioso, pero pues no guardaba la cuaresma, no iba a la misa, no hacía los ritos, ¿no? Y se sentía culpable. Ahora volveremos y explicaré dónde se ve la culpa del autor, ¿no? Cuando se autoculpa y autocastiga. Pues, ¿qué ocurre? La idea de Bulgakov sobre Dios es que Dios es tan grande y tan magnífico que no puede, que nadie puede contradecir su voluntad. Entonces, cuando, cuando pasan cosas malas o cuando alguien quiere hacer algo malo, siempre acaba haciendo el bien porque acaba cumpliendo la voluntad de Dios. Aunque
tú pienses que estás actuando a favor del mal y estás causando a lo mejor en este momento mucha desgracia, pero al final todo va a salir bien y todo va a salir según el plan de Dios. Esto vamos a darnos cuenta de que esta novela fue escrita después de unos momentos muy turbulentos para la historia de Rusia. Guerra civil, revolución, y estaban en plena etapa de represiones. Y de... Ay, Ujú. ¿cómo se llama? ¿Cómo se...? Cuando hay hambre, hambruna. Hambruna también, sí, mucha hambruna. De ahí esto, soy una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y que siempre practica el bien. Hagas lo que hagas, vas a cumplir la voluntad de Dios, aunque tú pienses que no. Y Quiere aquí, decir que... Y este autor, por curiosidad, pensaba que no había libre albedrío, entonces. claro, aquí llegamos a la cuestión del libre albedrío. El libre Ujú. albedrío, pues según Bulgakov, el libre albedrío es libre hasta cierto punto. O sea, tú puedes elegir para ti ser bueno o ser malo, pero no vas a cambiar las intenciones del Señor. Mm, Exacto. Mm. entiendo. O sea, es como una ilusión. Yo diría que es una elección personal y dice mucho sobre cada uno y a nivel personal es muy importante, no es una ilusión, no es una ilusión, pero mm, no se puede permitir, digamos, que el orden de las cosas es tal que no se permite que tu elección perjudique a otra persona, Joder, ¿sabes? pues... Pero claro, ahí entra el papel de Satanás. Es que le está contestando a Fausto el demonio. Dice, yo siempre quiero hacer el mal, pero haga lo que haga, acabo haciendo el bien. Ujú. O sea que no soy tan poderoso, no puedo hacer el mal, aunque lo quiera. Nadie es tan poderoso como para contradecir la voluntad de Dios. Es curioso. Yo Mm. opino que la gente quiere hacer el bien, pero acaba haciendo el mal. Pues eso parece verdad en muchas ocasiones, pero claro, como dice Voland, ¿cómo podemos opinar teniendo a nuestra disposición un periodo de tiempo tan corto? Si tú no tienes control ni siquiera sobre tu futuro, ni siquiera sobre tu mañana o sobre esta tarde, y no sabes lo que te va a Es verdad, pasar, eso lo dice al principio, mm, es verdad. Sí, ¿cómo puedes tú opinar lo que es bueno, lo que es malo, quién tiene razón, quién no tiene razón? ¿Sabes? Y estamos entrando en unas cuestiones muy profundas, pero también esenciales para el ser humano. Mm, Sí, entonces este es el origen de la obra. Y empieza la obra por un episodio que me encanta, porque son dos escritores que en realidad no son escritores. Aquí también vemos cómo Bulgakov, que como les conté antes, fue pues muy oprimido por el régimen, ¿no? Y era un maestro de la palabra, era realmente un gran escritor. Pero Bulgakov
nunca fue reconocido oficialmente o condecorado como escritor. Tenía que ganarse la vida como pudiera, como obrero. Pedía trabajo de obrero de escenario, o sea, de un tío que monta la escena antes de que vayan a actuar los actores. Quien trae las mesas, las sillas y cuelga las cortinas. Cuando era realmente un escritor de envergadura mundial, que podría llegar a ser un clásico de la literatura mundial. De hecho, el hecho de que su obra se ha traducido al español y a tantos otros idiomas indica que es un autor muy importante, porque para traducir una obra literaria se necesita mucho esfuerzo, mucho dinero, muchos profesionales, mucho tiempo, ¿no? En cada idioma del mundo se produce un montón de producción literaria que no se traduce a ningún idioma. Y uno de los parámetros de medir el éxito de un escritor es decir, su obra se ha traducido a tantos idiomas. Y entonces, Mm, el hecho de que podamos leer esto en español indica que es digno de leerlo, que es digno no solamente para el lector ruso, sino rusoparlante, sino también para los demás, ¿no? Y que puede aportar, por cierto, muy buena traducción. A mí me ha parecido excelente la traducción, que no ¿No es... te habías leído la traducción? ¿Cómo? ¿No te habías leído la traducción? No te entendí. Si no te habías leído la traducción, que si la habías leído en ruso Claro, directamente. la he leído en ruso 3 veces, pero la traducción no la estoy leyendo ahora. Sí. ¿Y por qué te gusta tanto la primera escena? La primera escena, vale. La primera escena nos muestra a dos personas absolutamente sin talento, pero que han sabido ujú, encajar. Han sabido encajar en el sistema, ¿no? Y entonces están produciendo, literalmente, produciendo un poema y están hablando del poema como de un producto. Tiene que tener estas características. Tiene que ser de tantas líneas, de tantas palabras. Tiene que hablar de tal tema. Y claro, cuál era la polémica entre Desamparado y Berlioz? La polémica no era la calidad artística de la obra. La polémica no era el, eh, el, el, mm, los criterios estéticos. No, la polémica era, tú en tu obra tienes que afirmar que Jesucristo no existió no nunca. existió. No decir que era malo, sino que no existió. Ese es nuestro propósito. Y claro, ese es el propósito del partido, porque el partido, cuando digo partido, es el Partido Comunista porque no había otro. Estamos hablando de la Unión Soviética. Y claro, era un Estado ateo, Ujú, militante, ateo militante, o sea, no decía que somos laicos, no, 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 negamos la existencia de Dios y despreciamos a todo aquel que no la niegue. Entonces, claro, y aquí se muestra muy claramente cómo dos personas ignorantes, bastante mediocres, ¿no? Sin talento alguno, simplemente por aprovechar la coyuntura y por tener las ideas correctas, han llegado a ser miembros de la Unión de los Escritores de la Unión Soviética. ¿Qué pasaba con la unión de los escritores? La unión de los escritores, al igual que la unión de los compositores, la unión de los pintores, la unión de los arquitectos, todas esas uniones, pues gozaban de grandes privilegios. Hoteles para ellos solo. Y yo recuerdo esa época, cuando yo era niña
y queríamos ir a un buen hotel rural para pasar las vacaciones, había que buscar a alguien que fuera miembro de la unión de los, mi abuelo era de la unión de los periodistas, pues podía a lo mejor conseguirnos unas buenas, ¿En unos buenos. serio? Sí, 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 Mm. Curioso. Tú eres sí. de Armenia, ¿cierto? Armenia, sí. Sí, y yo pillé los últimos coletazos de la Unión Soviética. Pero si no eres escritor, no estás en la casa de los escritores o estás pagando mucho dinero. Vamos, viva la corrupción. Vale, entonces podían viajar, tenían las dietas, tenían los viajes pagados por el Estado, pero claro, a cambio se les encomendaban pues misiones de tipo propagandístico. Mm. Y Claro. cuando hablamos de esto, se nos viene a la mente que también ellos habían vendido su alma al diablo. Ah, Porque, toda una referencia. claro, es que esto es todo, o sea, y son tantísimas conexiones, tantos Claro, y entonces puzzles. el primer capítulo sí que es una conexión con todo. Sale Mm, Valant, ¿no? sí, bueno, Y y luego después, y luego se dividen en tres. sí, se divide en tres. La Moscú, la Moscú soviética, ¿no? El mundo del Satanás, el mundo, Voland y su tropa, y la historia de Joshua, que sería en este caso Jesucristo. Por cierto, Ga Nosri significa de Nazaret. O sea, Ah, está, Solo he visto un capítulo de Jesucristo aún. O sí, sea, voy por la mitad y solo he visto un capítulo. sí, sí, bueno, Luego habrá más, supongo. es bastante, es bastante más escasa esa parte. También lo divino es muy escaso en nuestra vida. Podríamos, bueno, o sea, siempre que hablas de esta novela, siempre se te ocurren cosas que tú dices, bueno, no había pensado en esto, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? Y esta conexión, y estos, pero claro, todos los tres planos tienen sus personajes clave, ¿no? Y cada personaje es como si fuera el reflejo de los demás. En la Moscú soviética, ¿quién sería el equivalente de Joshua? ¿O todavía no hemos llegado a esa parte? Y sería Iván Berlioz. el desamparado. No, desamparado es un mediocre. Desamparado no puede ser alguien. Iván A ver, Berlioz. Tendría que ser Iván Berlioz. no, tampoco. Hmm. No ha aparecido en los capítulos que hemos No ha leído. aparecido. Vale, vale, pues no hemos Ah, ¿no ha llegado. aparecido? Bueno, El yo supongo que no. maestro, No, tendría entonces. que, tendría que mirarlo bien, pero ¿cómo? ¿Será el maestro? Es el maestro. ¿Por qué Vale. se llama maestro? Porque realmente Ah, es, él es un maestro de la palabra. Él es el maestro, pero veremos en qué condición lo hallamos. ¿Vale? Que ya en los próximos lo van a conocer. Lo van a conocer y van a ver cómo, bueno, tú ya lo conociste, ¿no, Alejandro? Sí, estoy justo acabando ese capítulo. Vale. sí, me ha hecho spoiler. No, ¿Cómo? no te voy a decir. No, Me no, ha He visto no. el hecho capítulo spoiler. entero. Sin spoiler, sin spoiler. Vale. Pues volviendo al autocastigo del autor. Esta novela es muy comentada, es muy, muy, muy comentada en todos los círculos literarios. Entonces hay todo tipo de teorías descabelladas acerca de ella. Vale. Y una de las teorías es que si miramos las iniciales de Berlioz, que también se llama Mijail, ¿no? Como el autor, Ah, sí. Mijail Bulgakov, Mijail Berlioz, y el patronímico, que sería el nombre del padre que siempre se usa,
habrán visto que a los rusos siempre tienen tres nombres, ¿no? Uno es el nombre, Sí. luego viene el patronímico, o sea, lo llaman hijo de tal, que sería en este caso para Bulgakov sería Afanasievich, hijo de Atanasio, más o menos, ¿no? Las tres letras coinciden, M-A-B. Esta es la representación, según algunos, la representación simbólica de Bulgakov, del autor, y cuando muere Berlioz es porque Bulgakov se autocastiga por haberse alejado del, del dios y por haber entrado en diálogo con el Satanás. Yo tengo Curioso. una pregunta, Sí. porque tú has dicho que esta novela es muy diferente a todo lo que había escrito el autor. Ujú. Exactamente en qué se diferencia, o sea, se podría como hacer dos grupos en la obra del autor, un grupo en donde solo esté esta novela, Maestro y Margarita, y en otro grupo todas las demás, o sea, ¿cuál es la diferencia esencial? Te va a sorprender. Normalmente, normalmente este autor es mucho más sutil, mucho más sublime. Y, Mm, y no quiero darte ningún spoiler, pero seguramente la próxima vez cuando nos veamos hablaremos de eso. Yo mencioné que hay dos cosas que no me gustan en esta novela, ¿no? En realidad son bastante fundamentales y tienen que ver con el buen gusto. Normalmente Bulgakov no comete esos fallos de buen gusto. Tiene un gusto excelente, un gusto literario, un gusto estético. Y siempre es consistente y coherente con sus criterios de excelencia. Pero en este caso no los ha respetado. Y dicen que, según otra de las teorías, mm, dicen que lo ha hecho también adrede. Ha escrito una novela de un poco peor gusto de lo que haría en realidad para atraer la atención de Stalin precisamente. Porque Stalin era mm, un hombre muy leído, pero bastante básico. Y maestro, por ejemplo, según esa teoría, sería la palabra que usaría Stalin para un artista. No, mm, maestro no sería la palabra que se usaría entre los verdaderos escritores, los marginados, que eran verdaderos, que tenían talento. ¿Sabes? Entonces, pues esta era la forma de atraer la atención de Stalin y de mandarle un mensaje muy concreto. ah. Interesante. O sea Mm. que era un provocador, o intentaba provocar a Stalin. Pues no es muy inteligente. Pues al parecer, si es verdad que lo hizo con esa intención, pues logró lo que quería lograr. ¿Y Que cómo lo O mataran. murió? Porque yo he visto que ha muerto joven, bueno, más o menos. sí, relativamente joven, murió en, creo que en los años Con 40. 49 años. Con 49 años. Uy, Sí, sí, bastante déjame joven. mirarlo bien para no, bueno, Bueno, pero en esa eso, época, 10 de pero marzo de 1940. no, eso en esa época y para gente de ese tipo, o sea, los intelectuales, los verdaderos artistas, eso no era, sí, 49 años. sí, era una época complicada. No, no es para extrañar que alguien muera con menos de 60. Sí, 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 o sea, no, esa gente moría antes de cumplir los 30, En serio. Joder, pues está. los verdaderos. Sí que estabais mal. Sí, 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 no tenía, o sea, no tenían muchas expectativas de vida.
Nikos Sotirakopoulos hizo una conferencia diciendo que tuvieron que mandar mensajes a Europa pidiendo ayuda, con ayuda humanitaria, pidiéndoles que les salvaran de sí mismos, del comunismo. Eso en la OCU. Bueno, David estaba, de hecho. No sé si tú estuviste en esa charla. Sí, del griego, ¿cierto? Hmm. Ah, sí. Ah, pues no me acuerdo, Bueno, pero sí, 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 es cierto, es así, fue así. Pedían ayuda y muchas veces recibían ayuda, sí. curiosamente, pero no se salvaron. Pues todo aquel que se significaba de alguna manera en la Unión Soviética, bueno, en esa época, ya en mi época era mucho más relajado todo, o sea, a partir de los años 60 ya fue Hmm. relajando bastante la cosa, pero todo aquel que se significaba de alguna manera acababa fusilado, incluso los propios fusiladores. Hay un relato Hay un relato de uno de los escritores también muy famosos que experimentó todos los campos de trabajo y gulags y todo eso. Cuando llega mm, uno de los carceleros que trabajaba ahí de carcelero en la cárcel y luego lo condenaron y lo mandaron al campo de trabajo también y le dicen, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te sientes? Dice, pues ahora estoy mucho mejor que cuando era carcelero, porque siendo carcelero me odiaban los presos, me odiaba mi jefe, yo estaba igual de confinado como ellos, comía lo mismo que ellos y encima tenía que tener cuidado para que no me atacaran. ¿Y trabajaba igual? Y trabajaba igual o más, sí. Joder, Sí, sí, sí. joder. Pues esa era la realidad de la que estamos hablando. Y luego vemos que hay gente que va y pide en Moscú, va al restaurante de los escritores, ¿no? Ahí no pueden entrar, no puede entrar otra gente, tienes que ser miembro del club. En el restaurante de los escritores y monta un escándalo porque el esturión no está fresco, que por cierto nunca lo estuvo. O sea, nunca hubo esturión fresco en un restaurante estatal y privados no había. O sea, el esturión Ah, fresco que se había conseguía, restaurantes estatales. claro, todo era estatal. Esto era del Circos, cines, Estado. restaurantes, transporte, todo era. El negocio privado no existía, no existía. ¿Cómo se conseguía esturión fresco? Pues sabías que viene alguien de una zona donde hay esturiones y le pedías que te trajera. Le compraba a los pescadores o a los productores, le compraba a lo fresco y te lo traía y le pagabas un dinero por eso. En España tampoco hay esturión fresco. Sí, pero salmón sí, y siempre está fresco, Sí, el claro. esturión no está de moda en España. No. Nunca lo he probado. Bueno, ¿y qué más nos En puedes fin, contar de los primeros 6 capítulos? Que vale, me gusta oírte hablar. gracias. Me gusta mucho hablar. Vale, entonces, aquí hay una frase que yo repito mucho donde dice, el hombre es mortal y lo que es peor, es mortal de repente. O sea, es repentinamente mortal. No puedes Sí. Sí. saber cuándo te vas a morir. Y esa es, vamos, ahora mismo se lo acabo de decir a mi abuela, hablando de, por cierto, es un día muy simbólico porque parece que en Rusia está empezando otra guerra civil. Y, Sí, no me he enterado de eso. pues Sí, el grupo Wagner, un grupo privado, va a derrocar a Putin. sí, Uy, estoy un bueno, poco... Sí. tiene esa intención.
tiene esa intención, a ver hasta dónde llegan, pero esa gente, a ver, no son ningunos santos, están reconocidos en algunos países como un grupo terrorista. Joder, ¿cómo Wagner, estamos? Los Wagner, sí. Sí, claro, creo son que, mercenarios. claro, son mercenarios y muchos de ellos mm, mercenarios salidos de la cárcel o Bueno, reclutados en la si se cárcel. matan entre ellos, Eso, esa es mi Eso, es esperanza. que eso es lo positivo. bueno, tienen armas nucleares y tal, y tienen todo el gas ruso, pero ¿estamos recibiendo en Europa gas ruso ahora? Sí, O... sí, pero Sí, a través de otros países, a través de proxies, la mayoría. El gas ruso no está sancionado. Europa compra gustosamente todo el gas que Rusia le quiera vender, pero ahora Rusia es la que no quiere vender el gas y te pone cada pretexto para no venderlo. ¿Qué hace? Lo manda a Turquía y Turquía lo revende, lo manda a Azerbaiyán y Azerbaiyán lo revende. Y así Mm. potenciando otras dictaduras en vez de Rusia. O sea, todo muy lógico. bueno, pues no ha cambiado mucho la cosa. No, en fin, pues cuando empieza, eh, todo es muy grotesco. O sea, quiero hablar un poquito del grupo de Satanás porque es lo más interesante, ¿no? Bueno, lo que más llama la atención. Realmente, ¿sí, Alejandro? Hay el capítulo en el cual Berlioz eh, se baña en el río, pierde su ropa y acaba apareciendo en el restaurante. Desamparado, sí, Él, sí, él dice, él estaba persiguiendo a Valant, sí. Ujú. pero él, ¿por qué sentía, qué quiere decir el autor con la idea de, él sentía de que él tenía que ir allí a buscarlo? Sentía, es como una fuerza inherente que hay dentro de él. ¿Qué es esa fuerza? ¿Se dice al final del capítulo o tiene un significado? Perdón, al final del libro tiene un significado. No, yo creo que simplemente pueden ser varias interpretaciones, ¿no? Primero, que Voland quería volverlo loco porque precisamente una persona que afirmaba que Jesucristo era malo o que no existió nunca, estaba loco. Eh, esa sería la primera interpretación. Y si nos fijamos, al principio de todo dice, apareció un hombre. Y cuando posteriormente intentaron describirlo, pues algunos decían que era muy alto y otros decían que era muy bajo. Algunos decían que Ujú. vestía una rebeca de cuero y otros decían que vestía otra cosa. O que tenía el pelo negro y otros decían que rubio. O sea, que no estuvo hablando tanto tiempo con Voland, pero no pudo llegar, no pudo alcanzarlo. Entonces, también podría ser una interpretación de que la mediocridad está lejos de lo divino, pero tampoco puede llegar ni a lo divino ni a lo diabólico, Mm, siquiera. O sea, interesante. es, Él simplemente por impulso, por el mero hecho de que lo decido yo, él sí, dice, está ahí, voy a ir ahí a buscarlo, está ahí, voy a ir a buscarlo. le Y al final parece, acabó, está, sí, siendo como un pordiosero, eh, como lo que en realidad era, por dentro y por fuera. efectivamente. Efectivamente. Y luego, si nos fijamos, por ejemplo, ay, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Sí, que está intentando perseguir a Voland porque piensa que Voland fue la causa de la muerte de Berlioz, ¿no? Ujú. Porque llegó y ¿De predijo que Berlioz? iba a ¿Berlioz no morir. está Sí. vivo? ¿Cómo? ¿Berlioz no está vivo? Iban, Iván desamparado. El desamparado es el que se vuelve loco.
Sí, Berlioz es el que se Berlioz muere. es el vale, autor. perdón, es que tengo un lío de nombres. Sí, cuando dice, a Mijail, usted, ¿no? Mijail Berlioz. Mijail Berlioz, igual que Mm. Mikhail Bulgakov, ¿no? Ese paralelismo entre las siglas del nombre es, según algunos, muy significativo. Pues cuando él intenta arrestarlo, detenerlo, denunciarlo, porque piensa que él fue quien mató a Berlioz. Y la carta que está redactando, ¿llegaron a la carta? No, todavía no. Mm, no recuerdo la Ah, carta. La carta no tiene cuando está en el desperdicio. psiquiátrico, Cuando llega al psiquiátrico empieza a intentar explicar lo que le escribirla pasó. y no puede. ¿Mm? Y escribirla de una forma, de otra y al final no puede, ¿verdad? Eso. Es, sí, pero es para partirse de risa, porque cada vez que dice algo parece que está más loco que antes. Cada vez parece más loco cuando dice algo. Y claro, nosotros desde nuestro punto de vista le vemos la lógica y sabemos lo que le pasó al pobre, ¿no? Pero lo está liando de tal manera y lo están liando de tal manera que te partes de risa. Yo ahí estaba dudando de si eso sería verdad o simplemente sería un relato de un esquizofrénico verdaderamente, de que él sufra esquizofrenia de verdad y que el autor esté simplemente jugando con nosotros en ese aspecto. Entonces ahí no sabía muy bien qué pensar. Hombre, date cuenta, Alejandro, de que ahora podemos diagnosticar con exactitud la esquizofrenia porque tenemos herramientas para eso, pero Hmm. anteriormente no existían esas herramientas. Cualquier persona que era un poco incoherente y que interesaba que fuera esquizofrénico, podría acabar siendo esquizofrénico diagnosticado. Ese es el poder y cómo los médicos podían trastornar cualquier situación, sobre todo en el psiquiátrico, cómo podían trastornar cualquier situación. El psiquiátrico era la versión un poco más o menos cruel, dependiendo de la época, de la cárcel. Cuando Joder. alguien no interesaba a las autoridades, lo metían en el psiquiátrico o en la cárcel, dependiendo de cómo querían hacerlo. Y el psiquiátrico era básicamente sesiones de tratamiento con electricidad. No tenían Electroshock. eso, no tenían muchos más remedios. O el picayelo. ¿El qué? El picayelo en la cabeza. Bueno, eso ya más bien en la cárcel. No, en el psiquiátrico genuinamente ellos creían que tienen un paciente que hay que tratar, porque un psiquiatra, si tú le dices a alguien que trae, bueno, a un médico, si le dices que vienes con problemas, el médico te va a buscar los problemas. Y es muy difícil que no los encuentre, porque está formado para eso. Y no lo estoy diciendo en plan crítica, sino que la función del médico es buscar problemas y solucionártelos. La función del psiquiatra, sobre todo si le traen un paciente, es buscar la locura que tiene. Y darte Claro. Y, medicamentos. y en ese sentido, pues desde ese punto de vista, cualquier persona puede tener algún problemilla que tratar por un psiquiatra. Sobre todo, acordémonos de los tiempos turbulentos, de la sociedad tremendamente estresada, de todo lo que les había pasado. O sea, Yo ahí aquí sí que es verdad que no veo toda esa podredumbre que existía en la Rusia soviética de esos años, o sea, todo el hambre, toda la miseria, mm, o sea, no la veo, está como todo muy adornado. O hay restaurantes, la gente parece feliz. Sí, sí, eso es verdad, lo que dice Alejandro. Como muy sí, ambientado se ve. Sí. sí. ¿Sabes por qué? Porque está describiendo a los favorecidos. Mm. Está hablando, o sea, eso
cualquier lector soviético de cualquier época lo lee y se da cuenta de lo grotesco que es, porque es justo lo contrario de lo que había. Tú entrabas en lo que llamaríamos multitienda hoy en día, ¿no? Una tienda de productos, un mini Grocery mercado, store. un mini market, ¿no? Entrabas y había a lo mejor 3 tipos de productos, de los cuales 2 no eran comestibles y uno, o sea, no eran comestibles por fábrica, eran conservas hechas con no se sabe qué, y el tercero llevaba 4 días ahí. Oh, Sí, sí, sí. O sea, eh, en, y estoy hablando de mi época que gozó de relativa abundancia y estoy hablando de Armenia que siempre estuvo bastante al margen de todo porque era un país rural, tenía mucha agricultura y siempre había que comer en ganadería y en fruta, verdura y todo, ¿no? Sí, Pero estaba claro, todo un poco más alejado de las esferas de Moscú, sí, del norte. sí. Y además no estamos bajo hielo 9 meses al año, ¿sabes? Tenemos un invierno de 2 no, meses claro. y luego empieza a haber comida. Pero claro, ¿qué pasa? El verbo no era comprar, el verbo era conseguir. Conseguí huevos frescos, he conseguido carne, he conseguido harina. Tú puedes conseguirme un poco de azúcar. Ese era el verbo. No decíamos comprar, decíamos conseguir. Lo mismo para la ropa, para los zapatos, para todo. Entonces, claro, para un Tú decías sabio, conseguir. claro, sí, sí, sí. Sí, hay una cosa que me llamó la atención Ujú, como en el capítulo 5 más o menos, cuando aparece el gato. ujú. Entonces dice, ah, el gato ha pagado el tranvía y nadie se ha escandalizado. Entonces me ha llamado la atención porque, bueno, yo soy economista de formación, entonces cuando leo literatura me gusta ver referencias económicas, digamos, referencias al dinero, al comercio, y creo que esa fue la primera referencia que hizo al dinero, que se ha pagado creo que con 10 copex, algo así. Sí. Entonces me surge una pregunta y es, en la Unión Soviética, ¿cómo se manejaba el dinero? Dado pues que obviamente no era un sistema capitalista, no había precios de mercado, entonces ¿para qué servía el dinero? Pues todo el mundo eran funcionarios. Hubo una época muy breve cuando procuraron quitar el dinero y les daban cheques, les daban no sé qué para, claro, Ya porque los cupones, ¿no? cupones, cheques, vales, bonos, le daban a la gente todo tipo de papelitos para que pudieran comprar o intercambiarlos por productos y por cosas, ¿no? Pero claro, tú no puedes tener un cupón para un patinete, ¿no? Tú puedes tener un cupón Claro, para huevos, para leche, para pan, y racionarlo todo, ¿no? Que esa era la idea, que cada uno coma lo que le toque, lo que es científicamente aprobado que tiene que comer, lo que cada uno vista lo que les mandan, no lo que les dé la gana. Y claro, procuraron quitar el dinero, se convirtió en un desastre. ¿Y, y qué pasa? ¿De dónde venía el dinero? El dinero venía del trabajo. La gente trabajaba y cobraba dinero. Los rublos soviéticos se cobraban a cambio de un trabajo. ¿Qué pasa? Que todo el mundo era funcionario. Todos estaban contratados por el Estado. El Estado tenía la obligación de procurarte trabajo. Y por eso había una inflación, una cantidad desmesurada de puestos, por ejemplo, podrían haber para un puesto pues, mm, am, donde solo hacía falta un fontanero, por ejemplo, que se llamaban empresas de vecinos, que eran las empresas que pues proporcionaban servicios de mantenimiento a las viviendas, ¿no? Entonces,
tú tienes un goteo en casa, llamas a la empresa esa y dices que te manden un fontanero, vale, pues en vez de tener dos fontaneros para un barrio, tenían 50 y todos cobraban el mismo salario. ¿Qué pasa? Que había también mucha economía negra, economía sumergida. Afortunadamente. ¿Mm? Afortunadamente. Afortunadamente, gracias a eso sobrevivimos, Claro. porque ya te digo, o sea, tú ibas en las ciudades donde había, en la mayoría sí había, tú ibas a la estación de trenes, buscabas a alguien quien venía de otro sitio y que traía mercancías y le comprabas la mercancía que traía. Y la mercancía podrían ser bombones, podrían ser pues un chubasquero, una gorra, lo que te hiciera falta. Un sorteo. ¿Mm? Era un sorteo, le comprabas lo que había porque si no no quedaba uno. Era como un sorteo. Claro, era como hoy se venden zapatos y mañana se venden bolsos. Y el mes que viene me han prometido que van a traer unas cucharas que no son de aluminio, sino de hierro o de otro metal que no es tan moldeable, ¿no? Que aguantan un poquito más de peso. Joder. Y era así, era, oye, ha venido en Armenia, eso pasaba muchísimo porque teníamos mucho contacto con la diáspora, más que los otros pueblos. Ha venido mi prima del Líbano, vamos a su casa. Y claro, la prima del Líbano venía con 16 maletas, 16 sin Uf, exagerar. Sí, en esa época se podía facturar tantas maletas como quisieras, no tenías que pagar por ellas. Venía y ¿En traía. serio? Sí, sí, sí. Sí, Joder. sí. Joder. Y lo dejaba, y te dejaba la Unión Soviética pasar con toda esa mercancía. La Unión Soviética no, pero el funcionario de las Claro, aduanas que le hacías un pequeño obsequio, sí. ah, claro. claro, lo he pensado, Como en sí. Cuba, eso sucede en Cuba en la actualidad. Puedes pasar lo que quieras, pero le tienes que pagar un soborno al funcionario. Pues eso. De las 16 maletas se quedaría una el funcionario. Hombre, si traes 16 maletas, pues sí, le tendrías que hacer un obsequio proporcional. No eran tarifa plana, ¿eh? 16 sobornos. A mí me dejan llevar 2 maletas a Nueva Zelanda, incluidas con el billete. Pues eso, entonces cuando leemos eso del Esturión es bastante, el libro en sí es grotesco, pero está pensado en ser grotesco. Alejandro, creo que te has muteado. Y es que si me pongo el ordenador en la barriga, no se me oye, no sé por qué. Ah, porque estás tapando el micrófono. Sí, pues no sé dónde está el micrófono aquí. Mm, Ah, aquí está. Ya no me oyes, ¿verdad? sí, ahora te oímos. Y ahora. Pues mal, Te oímos, pero pero sí. no te vemos. Ya, ahora La sí. cámara también está insertada en el teclado. Sí, Ah, la la mía mía igual. también, Men, pero a mí no me Sí, gusta se me ve nada. fatal. A veces tengo el cuello larguísimo. No, yo he puesto una aquí aparte, porque si no es que solo se me ve la barbilla así desde abajo y es feo. No, y cuando se escribe, se ven los dedos. También, también. Sí, Sí. y no puede. Entonces, saben que te estás distrayendo. Bueno, en ¿Qué fin, más? ¿Qué- em, podemos, eso, podemos quería comentar, dejarlo aquí? O si quieres decir algo, ¿cuánto no, pensás que durase esto? Tengo que ir a hacer mm, la compra. no, yo creo que podríamos dejarlo aquí. Hombre, ya llevamos 1 hora y media, Sí, pues no sí, está sí. nada mal, Uy, no está nada mal, la pero verdad. no parece que No, ¿verdad? hubiese No, pasado todo ese tiempo. Sí, a mí se me pasó volando, sí. no, ha estado guay. Pero te iba a Sí. decir, como tenemos la otra reunión la semana que viene, yo es que tengo que ir a hacer la compra porque se forma una cola enorme. Es Claro. como en la Unión Soviética, Sí, sí, sí. porque es Lleva sábado los y todo está cupones. cerrado, menos el Carrefour Express. Bueno, pues para recapitular, si quieren añadir algo, si quieren decir algo. A ver, a ver, a ver. Mira,
ver, de los primeros Un 6 tema que me capítulos. llamó la atención es el de la historicidad de Jesús. Sí, La existencia de Jesús cuando cita los evangelios, que incluso le dice, "Ay, pero es que usted dijo que los evangelios no son una fuente de verificación histórica". Y tenía una duda cuando él presenta los nombres, pero creo que ya las has aclarado en el capítulo 2 sobre todo. Yo no sabía si esos eran nombres inventados, o sea, si fue como muy ignorante de mi parte. No sabía si eran nombres inventados por el autor o que él había tomado los originales. Por ejemplo, sí, no es Jerusalén, sino Jerusalén. Entonces yo sí. dije, ¿será que como que hace una que se le parezca o ese era el nombre original de Jerusalén en arameo? Porque no lo tenía muy Sí, presente. es la transcripción o la transposición de los nombres originales. Creo que en, no sé si arameo, em, hebreo o cualquier otro idioma, pero sí, un idioma autóctono de la Judea, ¿no? Mm. O de Ujú, los judíos. sí. Por eso de Ganotri, no, Nosri es el Nazaret, la ciudad de Nazaret en ese idioma. Y Joshua obviamente es, bueno, en ruso pone Yeshua, ¿no? Y es obviamente Jesús, etcétera, etcétera. Pues Levi es Levi Mateo En Levi Mateo, sí. y hace referencia al Evangelio de Mateo. Me llama la atención porque ha cambiado bastante la caracterización de los personajes. O sea, la Ujú, historia sigue siendo la misma, como sucede. Al final acaban crucificándole y condenándole por las sí, mismas razones, pero Jesús es una persona completamente, con un carácter completamente diferente, en el sentido de que le da todo igual. Una persona que no sabe dónde está y que ha caído por ahí en vez de un, un Mesías, como esperaba que fuera. Es más bien una persona que ha llegado y se ha caído por ahí. Y Pilatos, eh, en la historia del Evangelio, creo que, bueno, es del Evangelio, si no la que me han enseñado en un colegio cristiano, porque yo he ido a un colegio católico, ujú. Pilatos le dice al pueblo, él no ha hecho nada malo, no tengo razón para poder juzgarlo. Pero todo el mundo quiere muerte, pero en esta Pilatos sí que ve un mínimo atisbo de mínimo, pero muy pequeño, de que puede ser una amenaza y se lo carga directamente, es curioso. No, date cuenta, Pilatos no se lo carga, se lo cargan los judíos, los sacerdotes judíos, porque estaba atentando contra la fe. Mm. Pilatos dice, este es un filósofo inofensivo, está loco, pero no Sí. está haciendo daño a nadie. Pero claro, Pilatos es un romano, a él le da absolutamente igual lo que pasa aquí mientras no sea contra la hegemonía del César. ¿Y dónde he Entonces, leído yo que... Ah, claro, es eso que va contra el César. claro, él primero lo trata mal porque piensa que es o sea, que es un revolucionario, pero mientras para muchos Jesús se ha representado como un revolucionario, para Bulgakov no lo era. Era precisamente esa fuerza que sabía que pase lo que pase, todo va a salir bien porque todo Mm. está sometido a la voluntad de Dios. Entonces, Ujú. él está muy tranquilo y lo único que le preocupa es que esas buenas personas, como llama a todo el mundo, ¿no? Sí, Ese buen hombre está muy equivocado, se está Es infligiendo un verdad. gran sufrimiento a sí mismo por su error. Solo le falta abrir los ojos y ver cómo son las cosas. Cuando él ve las cosas tan claras y sabe cómo son las cosas realmente, cuál es el bien y cuál es el mal, y que todo va a salir bien,
no necesitas hacer nada para eso, simplemente creer, tener fe y no mortificarte a ti mismo. Mm. Eso es lo que le duele. Para mí, vamos, es mi lectura de la figura de Jesús en esta obra, aunque pueden haber muchas otras y las ha habido. Mm. Bueno, pues propongo que los próximos capítulos que vayamos a leer nos fijemos en tres cosas. En las tramas, cómo se desarrolla la trama, intentando identificar elementos parecidos, ¿no? Elementos esquemáticos, digamos, de la trama. Fijarnos en los personajes, cómo se comportan y por qué se comportan así. Y fijarnos en lo grotesco y carnavalesco que es todo lo que tiene que ver con el diablo. Sí, he llegado a ese punto. Eso Que es- parece un circo. O sea, incluso el gato que viaja en tranvía y paga por el tranvía, es que eso es de circo, ¿no? Y eso tiene dos funciones. La primera, obvia, es hacerte reír, hacerle reír al lector, porque Bulgakov es un autor con muchísimo sentido del humor. Y bueno, cuando lo leo en ruso me parto. Y es un humor muy sutil, muy suave, muy fino, refinado. Y luego el es absurdo, segundo, es claro, y el segundo es el absurdo, lo grotesco, lo falso que es todo que tiene que ver con Satanás. Es el padre de la mentira, es el padre de lo falso, ¿no? Entonces, y hay muchísimos más símbolos y iconos, ¿no? Que tú puedes decir, mira, esto es icónico, esto es mm, intentar trazar algunas de esas conexiones. Y esto es literalmente un tema abierto, porque realmente hay muchísimas opiniones sobre esto. Yo estoy dando la mía porque no hay ninguna mejor que yo conozca, pero, pero está abierto el debate para otro tipo de interpretación también. mm, vale. Pues si quieres Sí. lo cerramos aquí Lo dejamos aquí y y nos para la vemos la semana que semana viene. que viene. Muy bien. Gracias, chicos. Un placer. Igualmente. Venga, Igualmente. hasta la próxima. Venga. Hasta luego. Chao.